¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a dar inicio con la sesión del día de hoy, en donde ya ustedes en el video explicativo tuvieron oportunidad de checar el tema a abordar, que es lo correspondiente a lo que es la Organización Económica del Estado Mexicano y sus respectivos ámbitos de competencia de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como parte del mundo contemporáneo hoy día, las constituciones forman parte de esas disposiciones que van a contener la expresión de todas las actividades económicas. Para ello, obviamente, necesitamos de las disposiciones que van a regular a tales actividades y sobre todo en materia de propiedad privada, de propiedad nacional, de propiedad de recursos naturales, de recursos renovables, de no renovables, pero sobre todo de las inversiones extranjeras que hacen al Estado mexicano crecer. Ahora, en este sentido, las constituciones en el mundo moderno siempre van a enmarcarnos esa génesis y esa estructura conforme a la interpretación económica, que derivado de los factores reales del poder, como lo dice Fernán Lassalle, estas representan el momento más preponderante para su creación. De ahí que nosotros tengamos en la base del apartado económico constitucional, cuando menos cuatro artículos que van a regir esta parte de las actividades económicas, los cuales son el artículo 25, que se va a establecer en su primer párrafo a la rectoría del Estado, el artículo 26 relativo a la planeación democrática, el artículo 27 relacionado con la propiedad originaria, el artículo 28 en lo concerniente a lo que son las áreas estratégicas del Banco Central, es decir, el Banco de México, y sobre todo lo que es el INEGI. Ahora, partiendo de esto, nosotros como ciudadanos necesitamos estar informados o debidamente informados sobre esa participación que tiene el Estado mexicano respecto de lo que es el concepto denominado garantías sociales y garantías individuales, en las que dan significación a esta propia condición de hacer, de las cuestiones de hacer que tiene el Estado mexicano con respecto de cómo va a manejar las finanzas públicas del país. Por otra parte, esas garantías individuales en donde se va a situar el Estado mexicano en esas condiciones de no hacer, es decir, esas condiciones en las que no puede atentar contra tales garantías y sobre todo contra los derechos humanos. Por otra parte, vamos a encontrar en la propia Constitución, ya lo referí, este capítulo económico en donde el apartado nos especifica que va a tener relación también con tres artículos más, aparte de los ya referidos. El primero de ellos será el artículo tercero constitucional, porque este hace respecto de la educación gratuita que se debe impartir por el Estado. Es decir, que nosotros a través del erario público, al menos en los niveles básicos de educación, necesitamos establecer esas líneas para que una educación sea de calidad, para que los centros educativos cuenten con los insumos necesarios y sobre todo cuenten con aquellas condiciones sobre las cuales el gobierno federal va a captar a su cuerpo docente, va a captar ese conglomerado de becas académicas que hacen a beneficiar a los estudiantes de mejor y mayor aprovechamiento. Por otra parte, el artículo cuarto constitucional, que se va a dirigir a lo que es la salud pública y los programas de asistencia social y vivienda. Ya lo habíamos abordado en sesiones anteriores que aquí en México la salud, pues hasta cierto punto no es preventiva, sino es correctiva, pero de ahí la necesidad que el Estado mexicano establezca una organización económica para destinar recursos vastos y suficientes a los programas de salud, a esos hospitales públicos, esas clínicas públicas, para que te abastezcan de buenos servicios médicos, pero también que abastezcan esas condiciones de los medicamentos, ¿no? Que los medicamentos sean vastos y suficientes también. Y desde luego la asistencia social porque va a permitir establecer esas condiciones primigenias de cómo los programas sociales van a operar en este sentido para los pueblos más rezagados, las sociedades en condiciones de pobreza extrema. Por otra parte, los programas de vivienda, porque nosotros tenemos que acceder a vivienda digna, vivienda con los servicios suficientes, con los tramos interestatales adecuados para podernos trasladar de nuestro centro de trabajo a nuestros hogares y viceversa, ¿no? Entonces, en esta cuestión también el artículo quinto va a referirse a esa libertad de trabajo, que es donde yo, ciudadano, pues decido a qué actividad me quiero dedicar, a qué actividad me quiero desempeñar, mientras esa actividad sea lícita. Es decir, en esta condición también el artículo quinto me va a regir esa economía en cuanto a los sueldos y salarios, y sobre todo que se va a relacionar con el artículo 123 constitucional. ¿Por qué? Porque de ahí vamos a partir esas directrices, no solo
en las formas de cómo va a operar el trabajo en esas condiciones óptimas, en esas condiciones mínimas que el patrón te debe otorgar, sino que también la remuneración es importante para que tú establezcas esos lineamientos de cómo el Estado mexicano debe proveer esa libertad de trabajo, sí, referida al artículo quinto, pero también el artículo 123 sobre un salario digno, un salario que te permita vivir cubriendo no nada más las necesidades más básicas, sino de una vida más decorosa, un trabajo decente, un trabajo que te permita desenvolverte en todos tus aspectos personales, profesionales y que aterrices proyectos productivos. De la mano del artículo 27 constitucional, pues también estableceremos esa parte del sector del campo, ¿no? El artículo 27 nos refiere en qué condiciones el campo debe de operar y sobre todo cómo la propiedad de esta condición de, de las energías, de la propiedad de la nación, pero sobre todo la prohibición de los latifundios, ¿no? La prohibición de esas condiciones de cómo el 27 constitucional va a reconocer a los pueblos ejidos, a los ejidos comunales, a los grupos indígenas, la propiedad ejidal, en donde esta es voluntad de los ejidatarios adoptar condiciones que convengan esos aprovechamientos productivos. Es decir, el reconocimiento del trabajo del campo parte también de una actividad agropecuaria sana, de una propiedad agropecuaria que nos permita a todos los mexicanos también consumir productos de primera necesidad, pero también productos que satisfagan esas necesidades básicas de los individuos. Ahora, por otra parte, la actividad financiera del Estado debe ser considerada como parte no solo formal, sino material del capítulo económico en materia constitucional, porque, pues, de acuerdo a estos artículos ya citados, nosotros vamos a establecer que de acuerdo a otros relacionados con este capítulo económico, el artículo 31 faculta al Estado mismo para establecer esas líneas de cómo va a captar los ingresos. A través de una ley nacional de ingresos, nos permite esta contribución sobre cómo nosotros estableceremos esas obligaciones de los mexicanos, ¿no? Esas obligaciones a contribuir al gasto público. Que por otra parte, los del artículo 73, que se va a correlacionar con este artículo 73, otorga las facultades al Congreso de la Unión para estipular no nada más las bases estatutarias del Congreso, sino esas condiciones en materia económica. ¿Qué competencia va a abordar el Congreso de la Unión en materia económica? El artículo 74 sobre la atribución de la misma Cámara en cuanto a lo que es el presupuesto de egresos de la Federación y la llamada cuenta pública. ¿Por qué? Porque nosotros obviamente tenemos que cuidar como ejes rectores todo lo tocante a lo que es el erario público, ¿no? Recordemos que el erario público pues va a ser destinado también a aquellos programas sociales, a aquellas condiciones de inversiones también que el propio país tenga, pero sobre todo la cuenta pública porque ahí necesitamos ser transparentes en la forma como se están conduciendo las necesidades básicas, ¿no? Cómo se está aprovechando el erario para la inversión de programas, para la infraestructura carretera, para el alumbrado público, el alcantarillado, que tanto dolor de cabeza ha dado en estas semanas con las lluvias tan intensas que ha tenido al menos el área metropolitana de la Ciudad de México, ¿no? Del Valle de México, mejor dicho. Referido al artículo 79 también en cuanto a la fiscalización del gasto público, es decir, esas políticas hacendarias que el gobierno federal va a emplear para, de una manera equitativa, pues captar mejor los impuestos, ¿no? Mejor esas contribuciones que nosotros debemos referir respecto del erario. Y desde luego el 134 constitucional que me va a decir esta parte del uso eficaz y honesto del presupuesto por parte de quien ejecuta el gasto público. En esta condición, que las secretarías de Estado y en general las dependencias que hacen al poder, a la división de poderes o a la Administración Pública Federal, mejor dicho, vamos a necesitar cómo los dirigentes, los gobernantes, los secretarios de Estado deben de captar esos impuestos, ese presupuesto y destinarlo útilmente para cubrir también las necesidades de operatividad de la administración pública, pero sin que esto se presuma en donde podemos caer en condiciones de enriquecimiento ilícito, de peculado o afectación grave al patrimonio de la nación. En este sentido, es importante tener el cuidado de las finanzas públicas para que de esta manera nosotros crezcamos como país. Desde luego que la constitución política me va a otorgar desde su acepción en latín
esa acción y efecto de constituir una actividad. Y es la ley fundamental que va a definir cómo se va a denominar un régimen. Y este régimen, al menos en nuestro país, es federado, es demócrata y sobre todo va a estructurar a todas esas instituciones en el ámbito de competencia sobre la administración pública. Ferdinand Lasalle nos dice que es la suma de todos los factores reales del poder, pero que en esta condición se llegue a afirmar que los problemas constitucionales no nada más son cuestiones primarias del derecho, sino también de quién está ejerciendo el poder al amparo de derecho, ¿no? Entonces, en este sentido, la Constitución desde un punto de vista material tiene como objeto organizar el poder público y político, pero a su vez también impedir su abuso de poder. Por lo tanto, la Constitución, según Hans Kelsen, nos hablan que es una Constitución de preceptos que van a regular a los individuos, pero que por otro lado van a permitir creación de nuevas normas jurídicas de observancia general. Y especialmente nos va a funcionar este documento como Carta Magna, llamado Carta Magna, para la elaboración de nuevas leyes. ¿Sí? Obviamente, en la Constitución política estamos estableciendo que su parte restringida eh, o para poder restringirla, atendemos al principio de la parte dogmática, ¿no? En esta condición, la parte dogmática nos va a establecer ese conglomerado de derechos humanos, de garantías individuales, de garantías constitucionales, que van a hacer la tutela de derechos generales de los ciudadanos. Pero que de la parte dogmática va a establecer el sistema orgánico de competencias de la Administración Pública Federal. Nos va a establecer cómo se integra el poder ejecutivo, legislativo y judicial y desde luego que nosotros establezcamos que todo país, atendiendo a una soberanía popular, y específicamente el de nosotros aquí en México, tenga por supremacía constitucional su propio documento y que éste sea inviolable. Además que las partes dogmática y orgánica pertenezcan en un sentido estricto, en un sentido rígido, pues que el ordenamiento material esté enunciado en cuanto a a la superestructura de los que hacemos el Estado mexicano, pero que cubra esos derechos individuales con funcionamiento de los tres poderes de la Unión. Y sobre todo dar autonomía y presencia también política, geográfica, social, económica a los estados federados y desde luego a la ciudad de México. Por parte del concepto de economía, ya lo habíamos abordado al principio del cuatrimestre, o del módulo, mejor dicho, que este proviene del griego oikos nomos y simboliza la administración de una casa. Entonces, la economía de la mano de la Constitución te va a permitir que, por un lado, la Constitución forme los estatutos normativos para que tú puedas administrar esa casa de acuerdo a los lineamientos económicos que hace tu sistema social. Y sobre todo, que una buena economía se va a referir a esa unidad productiva eh, con respecto de independientemente del tamaño del país que tú habites, sino que más bien eh, que una casa, por más pequeña, necesita del estudio correspondiente de la microeconomía. O sea, cómo vas a operar en cuanto a la producción de tus propios recursos, en cuanto a la producción de tus insumos, en cuanto al procesamiento industrial de tus productos, pero que también en el sector económico se debe inmiscuir a la macroeconomía, es decir, estas actividades globales que debe tener tanto el sector empresarial como el sector público en aras de establecer en una etapa global cómo posicionar mejor a los mercados mexicanos. Por otra parte, que la economía también nos va a permitir ese estudio de las actividades productivas y de consumo final de los hombres en una sociedad. Para ello, pues establecemos que toda conducta que realice el ser humano en materia económica siempre debe estar dirigida a que satisfacer esas necesidades inmediatas, como es la comida, el vestido y la vivienda, ¿no? Y que en esta condición nosotros atendamos a cómo también se necesita cubrir otras necesidades secundarias, que es la salud, la educación, obviamente el transporte público y esas distracciones que también tenemos que operar en nuestra vida cotidiana. Desde luego que nuestras necesidades han aumentado y siguen creciendo a la postre, de ahí que ustedes desarrollaran el ejercicio en la plataforma, ¿no? ¿Cómo es el impacto actual tanto del derecho como de la economía en su vida cotidiana principalmente, ¿no? Recordemos que las tecnologías hoy día van de acuerdo con un crecimiento de investigación científico y sobre todo que al desarrollarlo van a surgir nuevos mercados. Hoy día puedo citar al e-commerce, ¿no? Esas ventas por el comercio electrónico que hoy facilitan y sintetizan los pasos a seguir para las compraventas de mercaderías, ¿no? Hoy día tenemos plataformas en donde el producto lo solicitamos vía internet y nos llega hasta la comodidad del hogar.
Entonces, eso es parte de cómo el desarrollo de las sociedades y sobre todo al desarrollarse estas sociedades, hacen un hombre moderno, hacen un hombre que piensa mejor en la satisfacción de sus necesidades. Y sobre todo que esto incluye también a la familia, a los cónyuges y los descendientes. Para ello, pues necesitamos sentar esa previsión de cómo a través de la educación de los hijos y proyectando una buena economía y un buen fomento de creación del patrimonio, hay que hacer crecer ese patrimonio para establecer una vejez libre de problemas económicos. Esto se traduce hoy día porque nosotros, las generaciones que no estuvimos involucrados en la ley de antes del 97, pues estamos perdiendo terreno en cuanto al sistema de pensiones, porque hoy día nosotros no vamos a alcanzar sistema de pensiones. El gobierno federal hizo una reforma por ahí del año 95, que entró en vigor en el año 97, y muy lamentablemente, pues bueno, ahora el sistema de pensiones te dice a través del modelo de las AFORES que tú tienes que invertir tu propio salario para. Entonces aquí la economía se convierte en un posicionamiento de cómo el Estado, sí por un lado te otorga un sistema de pensión, pero por el otro no te lo va a otorgar. Más allá hoy día de las pensiones del bienestar tan criticadas, establecemos que una sociedad que ya le ha redituado los mejores años de su vida al trabajo, necesita tener un buen sistema de pensiones. Y que en esta condición el sistema de pensiones está colapsado, está rebasado, no hay dinero que alcance, la población en México cada vez es más longeva y eso crea un problema incluso hasta de salud pública, ¿no? Por ende, nosotros tenemos que establecer una buena economía desde nuestra juventud para poder ahorrar, para poder invertir esos ahorros y sobre todo asegurar el patrimonio de la vejez en la parte final de nuestra vida, ¿no? Ahora, por otro lado, vamos a establecer que el derecho constitucional económico lo define asertivamente Teresa Vizcaíno como ese conjunto de normas pero referido a los principios recogidos en la propia Constitución política, de los cuales tienen efecto patrimonial para el Estado y para los individuos, y que en una línea de concordancia para ambos intervinientes aquí en el Estado, ¿no? Entonces, ese conjunto de normas y principios establece una tradición jurídica que va a identificar al derecho constitucional como la piedra angular que va a regular todas las actividades económicas, pero va a dar una noción de orden público, una noción de orden económico. De acuerdo con las doctrinas europeas, prácticamente el vocablo constitución atiende a esa serie de preceptos y principios que van a tener, por un lado, fundamentos sobre la estructura del funcionamiento de la actividad económica y que por otro lado sus normas de derecho están destinadas a proporcionar un marco jurídico fundamental para estructurar el buen funcionamiento y operatividad de la vida económica. Es decir, nosotros partiendo de la Constitución de 1917 y los logros que la han consolidado a través de las luchas armadas, establecemos dos tipos de garantías individuales y sociales, pero que también nos está otorgando la propia Constitución política el derecho a una propiedad privada. Desde luego que nosotros al estudiar el precepto constitucional, debemos conocer esas facultades y funciones que tiene el Estado como objeto de ampliar esos mecanismos y sobre todo las instituciones que se construyen para el desarrollo político, social y sobre todo económico del país. Entendemos que por regulación es esa condición de las reglas que emite el Estado federal y que las normas jurídicas van a regular todas las actividades económicas de económicas y sociales, desde luego, tanto de los particulares como del gobierno federal. Mediante estas reglas o normas se pretende el garantismo y sobre todo el buen funcionamiento de los mercados para que estos sean eficientes, que nos generen certeza jurídica, que por otro lado garanticen derechos fundamentales como la propiedad, el derecho a la propiedad. Sobre todo, en qué momento también voy a establecer esa propiedad como parte de mi patrimonio, que por otro lado eviten daños a la población en cuanto a su bienestar social, que no sé, que se desatiendan en un momento oportuno las condiciones de salud. Más bien, el gobierno federal tiene que atender estas necesidades, tiene que atender a la salud del ecosistema en cuanto a su fauna, en cuanto a su flora, el cuidado del medio ambiente, desde luego, y sobre todo los recursos naturales
que hacen una buena economía. ¿Hasta aquí alguna duda, Fabiola? No, profesor, ninguna. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido. Bien, entonces en esta condición existen tres tipos de regulación. Por un lado, la regulación económica, que me va a dar ese marco de especificación sobre lo que deben cumplir, lo que deben atender las empresas para una buena competitividad. En este sentido, una empresa siempre tiene que estar bien posicionada de acuerdo a los mercados, pero también tiene que practicar competencia leal, competencia en apego al Estado de Derecho, competencia en cuanto al buen tratamiento de sus finanzas y sobre todo hacia sus empleados. ¿Por qué? Porque una regulación económica en el mercado tiene que atender siempre al capital humano. Desde luego que es importante el capital financiero, el capital de recursos sobre los insumos manufactureros, pero principalmente cumplir esos estándares de cuidar el capital humano va a generar un ambiente laboral sumamente sano y por lo tanto tu empresa va a producir mejor. Por otro lado, la regulación social en cuanto a la protección de salud humana y animal, pero sobre todo el medio ambiente en general. Es importante establecer lineamientos para que, de acuerdo con el ejercicio de las profesiones, las relaciones laborales fluyan, las relaciones laborales hoy día sean mejor posicionadas, ¿no? Conocemos que hoy día el modelo neoliberal es un modelo que hasta cierto punto es explotador y los salarios que hoy día tenemos la gente que nos dedicamos al sector, al menos en el educativo, pues a veces son paupérrimos, ¿no? Que en esa condición también mejores las condiciones de los profesionistas, que si ya mejoraste como Estado las condiciones de los obreros o de la gente que percibe un salario mínimo, pues también mejores las condiciones de cómo está el salario respecto del profesionista. Por eso es exactamente el medio ambiente en donde tú te vas a desenvolver. Y medio ambiente no nada más se puede reducir o se debe reducir a la condición del ecosistema, jóvenes. También se debe ampliar a cómo estás viviendo desde tu casa, cuál es el tipo de seguridad que tienes en tu colonia, cómo están establecidas esas directrices de asistencia social y medidas preventivas para que tu colonia crezca, ¿no? Entonces, en esta condición, también la regulación administrativa va a organizar ese buen funcionamiento de la administración pública para proveer servicios públicos vastos y sobre todo bienes públicos de consumo necesario para la colectividad. Este punto lo voy a ampliar cuando llegue más adelante una parte del derecho financiero y ahí vamos a establecer cómo en la Administración Pública Federal de la mano de la economía del Estado debe atender siempre esos elementos facultativos, ¿no? Hoy día México tiene sectores que se ocupan de fortalecer a la economía como parte de una promoción y aplicación de regulaciones que generan un beneficio máximo para la sociedad, pero que de acuerdo a este marco económico, las sociedades necesitan desarrollarse, necesitan hacer acción o tomar acción frente a las desigualdades económicas que implica nuestro país. Por ejemplo, el rezago social, marginación, la pobreza extrema. Pero que también el Estado requiere esa serie de condiciones para que la iniciativa privada requiera de inversionistas y sobre todo que la política pública en cuanto al fomento y orientación de las actividades económicas fomenten una buena inversión pública, ¿no? Para que de esta manera las medidas redistributivas atiendan ese desarrollo social y económico que necesita el país. Por otra parte, la Constitución también establece esas libertades económicas centrales para una economía de mercado, porque van a ser derechos protegidos que establecen condiciones para o fundamentos para limitarlas, pero en sí la función social de la propiedad y las limitaciones de la propia empresa y de la industria necesitan atender primero los derechos de la sociedad antes que afectarlos. Para ello, hay elementos constitucionales a través de su Administración Pública Federal, como es la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que son órganos reguladores y coordinados para que vean esa diversificación de determinadas políticas públicas y sobre todo que con amparo de la conducción del Ejecutivo Federal alcancen unos instrumentos tangibles, objetivos, metódicos para una buena planeación sobre los instrumentos que están regulando a la aplicación de la ley. Otros ejemplos podrían ser también la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que estas a su vez también residen en varios centros de distribución y lugar de administración. ¿Por qué? Porque le van a permitir coadyuvar al Estado mexicano a fortalecer esas redes de comunicación
y esas energías que se necesitan para captar buenos estatus. ¿De acuerdo? Obviamente, aquí nos vamos a meter un poco en el Estado regulador, que como concepto se incorpora a la Constitución política en una reforma hecha a la propia Constitución en el año 2013. Y sobre todo, que va a tener ese elemento de ordenamiento jurídico, pero que hasta cierto punto no es tan novedoso, porque ya en la década de los noventas estábamos hablando de una mejora regulatoria y una mejora en cuanto a la misión de diversas leyes sectoriales, es decir, conocidos como los sectores regulados. Y que desde el principio de regulación, nosotros atendemos que este principio supone una neutralidad entre el mercado y todos los agentes que van a actuar en el mismo mercado. A esto la Constitución, en su parte económica, le va a dar una neutralidad, le va a dar una regulación que como principio de intervención pública debe justificar que cuando haya fallos en los mercados, se debe atender un déficit de competencia, es decir, cómo se está posicionando el monopolio, cómo se está por esas prácticas monopólicas de carácter natural o de competencia destructiva que las empresas pueden tener. Recordemos que aquí en México no pueden existir los monopolios y eso lo vamos a abordar en la siguiente unidad. El déficit de información sobre el riesgo temporal también atiende a las diversas elecciones adversas y las asimetrías informativas, ¿no? Sobre cómo se está externando esa potencialidad y técnica de decisiones sobre la normatividad en cuanto a esa condición de materia reguladora. Ahora, el artículo 25 constitucional plantea que deben observarse los principios y las bases para establecer esas condiciones de cómo la política pública en materia de regulación debe sujetarse a los órdenes del gobierno, sí, desde luego, en el ámbito de las respectivas competencias, pero también a la creación de un catálogo nacional de trámites para que de alguna manera los obligues a inscribirlos, ¿no? Y sobre todo generar esa seguridad jurídica de los particulares frente al sector empresarial para facilitar trámites y la obtención de servicios públicos, pero que también esta obtención de trámites les permita a los emprendedores facilitar la creación de sus empresas, facilitar esta obtención de buenos servicios. Para ello, pues obviamente necesitamos establecer esas generalidades, esa parte de la intervención pública y sobre todo captar una mejor regulación sectorial respecto de la constitucionalidad del Estado mexicano, ¿no? Obviamente del Estado regulador, pues va a surgir también lo que es la Rectoría Económica del Estado mexicano. Y esta va a encontrar su génesis en el artículo 25 constitucional, que nos dice en su primer párrafo que va a corresponder a la nación y al Estado mismo garantizar que la economía sea sustentable, que se fortalezca a través de la soberanía nacional, de un régimen democrático y que una competitividad sea, o permita más bien el crecimiento económico y generador de buenos empleos, ¿no? Que por otra parte también el Estado vele por finanzas públicas en el sistema financiero para que éstas generen condiciones favorables y de crecimiento económico, pero sobre todo de fomento al empleo. Entonces, la rectoría económica del Estado se va a definir como esa facultad para planear, para conducir, para coordinar y para orientar toda la actividad económica de carácter nacional, pero también regular ese fomento a las actividades que más demanda e interés generen y sobre todo esas libertades que otorga la propia Constitución. La Rectoría Económica del Estado tiene como objeto principal o como tarea desarrollar un desarrollo integral, un desarrollo nacional, que partiendo de la Revolución Mexicana se exprese esa facultad de proporcionar un impulso al desarrollo nacional, pero sobre todo que obedezca a la tradición de atribuir al Estado la responsabilidad para que organice, conduzca y fomente el desarrollo nacional, ¿no? En ese sentido, aquí entendemos que los grupos sociales necesitamos una buena distribución en cuanto al ingreso y la riqueza mismas, pero que de acuerdo con las clases sociales, esto tenga dignidad en el pleno ejercicio de las libertades a la economía que yo me quiera dedicar. Por tanto, el Estado siempre debe estar permitiéndose, dentro del primer párrafo del artículo 25, un desarrollo integral de la economía, ¿no? Un desarrollo que me permite significar desde los distintos aspectos del factor económico, el crecimiento de una política pública, el desarrollo de las sociedades, el fomento de la cultura de esas sociedades, pero que también se atiendan a diferentes grupos y regiones del país.
que por otro lado se fortalezca la soberanía nacional, ¿no? Porque de acuerdo con el artículo 39, concordante con este apartado del artículo 25, la soberanía siempre va a residir y originalmente dimana del pueblo, que deba también atender a a las condiciones del nacionalismo mexicano, ¿no? De acuerdo al artículo tercero constitucional. ¿Por qué? Porque esta educación debe estar eh, comprendida, aprovechada en un mecanismo de defensa que permite el aseguramiento y el acrecentamiento de los recursos. ¿Por qué comprendida? Porque debe atender a los problemas generales de la sociedad mexicana. ¿Por qué aprovechada? Porque en el marco de los recursos naturales, renovables o no renovables, nosotros vamos a establecer esas directrices para los procesos de manufactura, que por otro lado, otorgue una defensa a nuestra independencia política y asegure la independencia económica en aras de crecer sin hostilidades al mercado sí, mexicano, ¿no? Que por otra parte, fortalezca la democracia definida ya en el artículo tercero constitucional como una democracia integral y sobre todo que modernice el concepto social del Estado de Derecho. ¿Para qué? Para que la democracia tome una posición más fortalecida y que el Estado siempre deba ajustarse a los mandatos y procesos que establece la propia Constitución, pero sobre todo que atienda al orden jurídico general. Entonces, esta planeación en México debe respetar estrictamente el principio de legalidad. ¿Por qué? Porque debe adaptarse a cualquier actitud arbitraria, pero también consolidar y ampliar esos cauces de la democracia participativa. Que por otro lado, también la planeación en México debe permitir el pleno ejercicio de la libertad y sobre todo respetar la dignidad de los individuos, de los grupos y las clases sociales. Porque en consecuencia con esta Rectoría del Desarrollo Nacional, el Estado debe evitar cualquier forma de autoritarismo o totalitarismo, respetando siempre las garantías individuales y los derechos sociales que establecen en la Constitución. De ahí que haya esa prohibición del monopolio, porque así nosotros debemos fomentar en todos los sectores de la vida económica del país un fortalecimiento, un crecimiento y sobre todo una buena distribución de los ingresos y las riquezas. Esto también nos señalan las encíclicas papales, ¿no? En donde las riquezas deben estar repartidas equitativamente entre el proletariado y la gente que tiene dinero. Ahora bien, de la mano del párrafo segundo del artículo 25 va a definir a la rectoría en su desarrollo económico, pero también va a prescribir esas acciones para que se planee, se conduzca, se coordine y sobre todo se regule y fomente esa etapa de libertad que otorga la Constitución en cuanto al desarrollo económico. Para ello, las garantías individuales y sociales son el marco jurídico fundamental de la rectoría económica del Estado, porque por un lado, como lo hablábamos al principio, las garantías individuales son esas condiciones que el Estado debe de hacer, es decir, proteger y garantizar derechos fundamentales. Y que de la mano de los derechos sociales, el Estado no debe violentar esas garantías, esos derechos humanos. Y sobre todo que al propiciar un buen orden social, la economía permite a los individuos el goce de material sobre la libertad en los niveles de captación más dignos. Para ello, estos preceptos deben de atender siempre a que la materia del derecho debe siempre preponderar las condiciones de justicia, de seguridad que orienta al Estado mexicano para servir privilegiadamente a las sociedades. Que de acuerdo con estos preceptos también el Estado no signifique una gestión directa o exclusiva de la economía por parte de la organización política, sino que también debe ajustarse al derecho que estas facultades no privaticen o no priven, mejor dicho, esos deberes de servir privilegiadamente a los grupos. Es decir, que estos grupos no sean beneficiados unos con respecto de otros y sobre todo que se persigan los valores de libertad, seguridad que orienten al Estado mexicano a establecerse, ¿no? Entonces, en esta condición, nosotros establecemos que perseguir estos fines de los grupos sociales van a tender a que México construye una libertad de profesión de la industria o del comercio. Esto con relación al artículo quinto. Sobre todo que nosotros nos dediquemos a una actividad que nos guste, una actividad que nos privilegie un buen salario, ¿no? Que nos privilegie desarrollo profesional. También esta parte atenderá a la libertad de asociación respecto del artículo noveno, porque hay un apartado del 123 que se refiere al derecho sindical. Pero
Que también de esta mano establezcamos las directrices para una buena empresa, para formar una buena empresa, sobre todo que atienda las necesidades básicas de los seres humanos, ¿no? Por otro lado, la libertad de tránsito y residencia, esto respecto del acceso a vivienda, ¿no? Porque también el país necesita de infraestructura ferroviaria, carretera, marítima, aérea, en donde nosotros traslademos también nuestras mercancías, pero nuestro trabajo también vale en aras de que no pases tanto tiempo a bordo de un transporte público, que dejes de estar 3 y 5 horas diarias a bordo del transporte público, que los sistemas interestatales se mejoren y sobre todo que el artículo 28 nos habla de una libre competencia y concurrencia económica. Esto en relación con el artículo 27 nos va a hablar de la economía mixta con la que hace el país en cuanto a la consolidación en materia de propiedad, propiedad pública, propiedad privada, propiedad estatal, que respecto de la Rectoría Económica del Estado, estos párrafos del tercero al octavo del artículo 25 establezcan normas básicas de un sistema de economía mixta, como es la concurrencia al desarrollo nacional, que con el efecto de responsabilidad social, los sectores público, privado y social definan esas estratégicas que tiene el sector público y aquí, en relación con el artículo 28 constitucional, siempre manteniendo el gobierno federal la propiedad y el control sobre los organismos que en los casos establecidos se operen, pero que por otro lado también de la mano del Banco Central se actúe para emitir y se actúe para emitir billetes, pero también se acuñe monedas que sean de efecto circulante, que la moneda sea cuidada adecuadamente respecto al mercado de divisas para que no caiga en condiciones de devaluación y que por otro lado, el establecer nuevas tecnologías de la comunicación, porque ya el correo físico, los telégrafos y la radiotelegrafía están un tanto ya obsoletos y creo que ya no operan tal cual en el país. Son muy pocos las entidades federativas que todavía tienen este tipo de comunicaciones. Pero también que esta comunicación sea a través de los satélites, permita llegar a los hogares mexicanos en un área de oportunidad. Desde luego que el procesamiento de los hidrocarburos y la petroquímica básica permita mejores procesos industrializados de los derivados del crudo y que de acuerdo con los minerales radioactivos y la generación de energía, tengamos mejores energías, tengamos energías renovables y sobre todo que hoy día vuelva a operar el sistema de ferrocarriles. Es necesario que el sistema de ferrocarriles vuelva a operar y sobre todo en la materia de transporte de pasajeros. Obviamente también, como parte de las facultades del Poder Legislativo, estas tienen su fundamento en el artículo 73 constitucional, que por un lado me va a otorgar ciertas condiciones de cómo el Congreso de la Unión me va a permitir solicitar empréstitos, esas formas de cómo la residencia de los poderes en ciertas condiciones va a debe atender a la parte de conexidad, ¿no? A la parte de cómo nosotros, en el contenido económico, pertenezcan en un lado dual. O sea, que ambas cámaras tengan injerencia sobre esas facultades del económico. Dos, que no sean de carácter exclusivo y propias de la Cámara de Diputados, como cita el artículo 74, o en su caso el 76 de los senadores, que ejerzan una buena independencia una de la otra Cámara. Y sobre todo que esas facultades pertenezcan a quienes más representen, ¿no? Y a quienes van a representar, pues desde luego a los ciudadanos. Que por otra parte, las facultades que establece el artículo 74 y 76 establezcan que hay directrices independientes de cómo ellos van a elaborar dictámenes presupuestales, de cómo van a aprobar ese presupuesto de egresos, de cómo van a captar mejor la ley de ingresos, las mejoras que le puedan hacer a la ley de ingresos. Que de acuerdo con las 30 fracciones que otorga el artículo 73, nosotros tengamos esa facultad de considerar el interés público y primordial de la existencia al cumplimiento de los ideales políticos y económicos que tiene el país, pero que también esas facultades expresas en las primeras 29 fracciones del citado artículo establezcamos que son facultades del Poder Legislativo en materia territorial admitir nuevos estados en la nación, pero también formar nuevos estados de los ya existentes con efecto de arreglar conflictos limítrofes entre los estados, que por otro lado tengan a su bien corresponder a la Suprema Corte de Justicia de la Nación cambiar la residencia de los poderes cuando se vea el mandato constitucional comprometido, ¿no? Por otra parte, las facultades en relación
a lo que es la legislación de la Ciudad de México, que por otro lado en materia sendaria es función del legislativo expedir una ley de ingresos que permita captar mejores dividendos para la administración pública y que a través de estos captación de ingresos, pues se realicen los gastos necesarios para que se puedan disponer libremente y sobre todo que tengan acorde con el presupuesto de egresos de la Federación. Que estas finanzas respecto de la materia hacendaria obliguen al ciudadano a contribuir al gasto público para que de ahí se obtengan los recursos necesarios para la hacienda pública y que desde luego con respecto a la hacienda pública se destine mejor esos ingresos, ¿no? Que por otra parte también el presupuesto de egresos nos permita cubrir las necesidades básicas de los ciudadanos mexicanos, pero que por otro lado establezcan que ya los ingresos cuando no sean vastos y suficientes, el Ejecutivo analice, razone adecuadamente esos empréstitos y sobre todo cómo se deben aprobar para que la deuda pública no crezca, ¿no? Sobre todo hoy día, con lo que se hablaba con la presidenta Claudia Sheinbaum, de que nosotros seguimos en cuenta pública y en deuda pública, el Producto Interno Bruto no ha crecido lo suficiente en esta administración. Por lo tanto, establecer esos múltiplos y múltiplos de la circulación de la política monetaria, ¿para qué? Para que dentro de la facultad del comercio de los estados, en relación con la fracción novena del artículo 73 y correlacionado con el artículo 117, en sus fracciones cuarto, quinto, sexto, séptimo y el propio 131, se autorice al Congreso para impedir que los estados que integran la federación entre ellos mismos establecen restricciones en materia de comercio. O sea, que no es posible que de repente mis productos no puedan comercializarse del Estado de México a Aguascalientes o a Guadalajara, ¿no? Sino al contrario, que haya una buena rectoría en cuanto al libre tránsito de mercancías por el país. Por lo tanto, si cualquiera de los estados federados restringiera esa política de cómo distribuir la materia comercial, pues se pueden propiciar condiciones para una economía cerrada y eso va en perjuicio de la propia existencia de la vida nacional de todos los mexicanos. Por otra parte, que también nosotros establezcamos las materias de importancia en cuanto a las leyes federales, ¿no? ¿Por qué? Porque en esta condición, la fracción décima de este artículo, el artículo 73, faculta al Congreso a expedir leyes en materia de hidrocarburos, minería, recursos renovables, no renovables. De ahí que fue muy delicada la reforma constitucional del presidente Enrique Peña Nieto a la materia de hidrocarburos y de aperturar al mercado privado el procesamiento de gasolinas, la venta de las mismas, eh, es algo muy serio, joven. También, pues el fomento a la industria cinematográfica, al propio comercio, a los juegos con apuestas de la ley de respecto de la ley de leyes y sorteos, una buena concordancia entre el crédito y las energías nucleares, eléctricas, y principalmente el Banco de México, ¿no? Que su importante participación es regular la economía mercantil y de segundo piso en cuanto a la banca de desarrollo para, por otra parte, establecer facultades en materia económica con reformas del artículo 25, 26 y 28 va a crear una implementación legislativa sobre cómo los decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación deben atender a un desarrollo nacional y a un precepto nacionalista respecto del capital, el trabajo, la técnica de relacionado de la ciencia, para generar productos de consumo básico primario y sobre todo satisfacer las necesidades básicas del país. Por otra parte, también que los países en vías de desarrollo, como lo es México, atienda a los grados de inversión técnica y conocimientos extranjeros para que de una manera racional y a su vez prudente eh, se prevean esas virtudes necesarias para una buena organización económica del país. Pero que por otro lado el Banco de México también legisle estos servicios de la banca y del crédito y sobre todo que sea el intermediario entre los servicios financieros. Esto lo vamos a abordar más adelante con el tema de Banco de México y Banca Central y la propia Conducef. ¿Por qué? Porque es necesario que el Banco de México regule estas condiciones para que nosotros establezcamos esas líneas de cómo el país va a comprometerse de una manera mejor, ¿no? Que en estas condiciones también las actividades financieras en lo general prevalezcan en cuanto a una buena economía, en cuanto que los cuentavientes y tarjetavientes del sistema bancario seamos responsables para captar mejores inversiones, ¿no? Y que en este caso nuestras finanzas atiendan siempre a ese marco jurídico y ese marco de satisfactor del Estado mexicano. ¿Hasta aquí alguna duda, Fabiola?
No, ninguna, profesor. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, pues yo con esto concluyo la sesión del día de hoy. Les agradezco mucho la atención y bueno, ahí seguiremos pendiente por los canales de comunicación. Les deseo una excelente tarde. Gracias igualmente. Hasta luego.